Mi esposo, reticente a que su concubina favorita se convirtiera en concubina de nombre, me tendió una trampa. En nuestra noche de bodas, planeó incriminarme por adulterio. Con descaro, trajo a una joven y apuesto sirviente a la cámara nupcial. Solo era para manchar un poco su reputación, dijo. No la tocaré de verdad. En cuanto estalle el escándalo, pedirá voluntariamente ser monja. Me aseguraré de que su título de esposa oficial permanezca intacto. ¡Qué ruido! Sin decir palabra, le disloqué la mandíbula y los arrojé a él y a la sirvienta sobre el lecho nupcial. Ante sus ojos abiertos e incrédulos parpadeé con inocencia. Esposo, no te preocupes. Es solo una pequeña pérdida de reputación. Cuando los curiosos invitados fueron conducidos a la cámara nupcial, encontraron a mi esposo, Zhou Minher, apasionadamente enamorado de esa joven sirvienta, perdida para el mundo. La primera criada en entrar se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par, tartamudeando incoherencias. Esta noche es la noche de bodas. ¿Cómo podría la joven madame, con alguien más dentro, demasiado humillada para terminar? Solo pudo señalar, temblando, hacia la cama. La habitación estalló en caos. Imposible. La joven madame era completamente desvergonzada. No solo carecía de sentido del decoro, sino que había pisoteado el honor del joven señor. Mujer libertina. Deshonrosa. Las voces de todos se superponían, algunos dispuestos a sacarme a rastras y ahogarme en una pocilga. Hasta que yo, vestida con un vestido de novia carmesí, me asomé tímidamente por detrás de la puerta. Todos, por favor, no. En cuanto me vieron, la multitud se quedó paralizada, atónita, como si viera un fantasma. La más aterrorizada fue la pequeña criada que entró corriendo primero. Se frotó los ojos, pensando que estaba viendo visiones. Señorita, ¿cómo está aquí? Yo. Parecía estar realmente asustada, con la voz temblorosa. Mi esposo me dijo que esperara afuera y vigilara. Pensé en preparar agua caliente. En ese momento la multitud siguió mis palabras hasta mis manos, de hecho, sostenía un cubo de madera lleno de agua hirviendo. Pero eso no era lo importante. Lo importante fue que Zhou Minher, en su noche de bodas, estaba en la cama con otra persona, y esa persona no era su novia, sino un hombre. La habitación quedó en silencio antes de que un coro de exclamaciones de asombro llenara el aire. El joven señor prefiere a los hombres. ¿Acababan de presenciar un escándalo real de proporciones monumentales? Nadie sabía si seguir observando o fingir que no habían visto nada. Solo una persona reaccionó con violencia. El joven lord. Miró fijamente el lecho nupcial, que aún temblaba, con los ojos encendidos. Fíjate bien. Era una mujer de unos 26 o 27 años, orgullosa y de porte imponente, de una belleza extravagante. Llevaba el cabello sujeto con horquillas de jade, su túnica era de brocado bordado con dibujos de nubes, cada centímetro de tela valía una fortuna, un aire de autoridad casi antinatural. Antes de casarme con la residencia principesca, había oído que el joven señor Zhou Minher tenía una asistente cercana desde la infancia llamada Lu Xue. Lu Xue era 10 años mayor que él, pero la adoraba profundamente sin separarse jamás de su lado. Zhou Minher anhelaba convertir a Lu Xue en su esposa principal, y se había peleado con la princesa consorte mayor por ella en más de una ocasión. Solo cuando ésta amenazó de muerte ahorcándose en una viga con una tira de seda blanca, Zhou Minher cedió y aceptó tomar a la hija oficial del ministro de personal como su legítima esposa. El día de la boda, Zhou Minher tomó oficialmente a Lu Xue como concubina predilecta. Esa noche se quedó en sus aposentos, dejando a la recién casada sola en la cámara nupcial durante toda la noche. Mimada por el favor, Lu Xue se volvió arrogante y a menudo provocaba a la legítima esposa. Pero una mujer de una casa respetable tiene orgullo, no podía soportar tal humillación. Tras mucha resistencia, llegó el punto de quiebre, alguien fue enviado a golpear brutalmente a Lu Xue. Zhou Minher, furioso, redactó esa misma noche un edicto de divorcio, la acusó de celos y paranoia, y la envió de vuelta a su hogar natal. Para una mujer, la sospecha y la deshonra son los crímenes más graves. Su padre, aunque ministro de personal, no se atrevió a ofender a Zhou Minher, ambos parientes reales e influyentes. Para preservar la reputación de su otra hija, por desgarradora que fuera,
la obligó a cortarse el pelo y la arrojó al santuario ancestral en plena noche, cortando así sus lazos con el mundo. Después, Jouminger volvió a suplicar que la convirtieran en esposa principal. La princesa consorte mayor montó en cólera, mandó azotar a Lusue con 30 golpes y declaró que si Jouminger se atrevía a casarse con ella, la haría matar a golpes ante sus ojos. Para salvar la vida de su concubina, Jouminger inclinó la cabeza. A partir de entonces, los rumores de que su concubina favorita destruía a sus legítimas esposas se extendieron por toda la capital. Ninguna familia noble casaría a una hija en una casa así por miedo a la deshonra. Las familias de menor rango también eran desdeñadas por la princesa consorte. Caminaban de un lado a otro y entonces su mirada se posó en mí. No por virtud alguna mía, sino porque era la hija única de un funcionario de la capital, de quien todos se burlaban como una niña inútil y descartada. Aunque hija legítima, mis 2 hermanastras menores me pisotearon y me trataron con desprecio. 2 veces prometida a buenos partidos, ambas fueron robadas en el último momento por esas 2 hermanas. La tercera hermana fue más astuta que la segunda, no solo me quitó a mi prometido, sino que se apoderó de más de la mitad de la dote de mi madre. Yo fui dócil y no me defendí, golpeé la mejilla izquierda y, tímidamente, presenté la derecha para otra bofetada. Cuando la gente hablaba de mí en toda la capital, suspiraban, inútiles, sumisos. Durante años mi título de mujer abandonada había resonado por la ciudad, una fama amarga. Mi padre era solo un oficial de 4º rango, no altivo pero tampoco ruin. En cuanto a mí, gentil y fácilmente intimidada, nadie imaginaba que sobreviviría en una casa principesca sin ser pisoteada. El destino parecía verdaderamente cruel. Zhao Mingzu lo había planeado todo, me había unido a la familia por matrimonio y luego, en la noche de bodas, me había deshonrado. Había urdido mi supuesta infidelidad para obligarme a ir al santuario ancestral a arrepentirme, preservando así a una esposa oficial testaferro para apaciguar a la corte y, al mismo tiempo, elevar a Liu Xue de su humilde estatus. 2 pájaros de un tiro, o eso creía. Pero él medía el mundo, no los corazones. La segunda hermana había cumplido su deseo al robarnos la partida al joven maestro Fu y a mí, pero el apetito del joven maestro Fu lo perjudicó. A los pocos días, enfermó mientras montaba a caballo y murió en la cama de una cortesana. La segunda hermana contrajo su enfermedad venérea, quedó embarazada de 5 meses y al final, tanto la madre como el niño fallecieron miserablemente en una fría noche de invierno. La tercera hermana, que se había apropiado de la dote de mi madre, se casó con un miembro de la casa del marqués de Ningxiang con gran gloria. Desconocía que el marqués de Ningxiang era un antiguo cliente del antiguo gran mariscal, y se oponía en secreto al nuevo emperador. En menos de medio año, toda la casa fue confiscada, el viejo marqués acusado de conspiración, los hombres decapitados, las mujeres exiliadas a Ningguda. Se decía que el castigo para los traidores, quienes intimidaban a los virtuosos, eran castigados por el cielo. Pero nadie sabía que todo esto había sido planeado por mí. Los 2 pretendientes que conspiraron para romper el compromiso conspiraron con las 2 hermanas para difamarme y manchar mi nombre con viles artimañas. Si no fuera por la niñera que me dejó mi madre moribunda, una experta en artes marciales que me enseñó a defenderme, quizá no estaría viva hoy. Soy una mujer que guarda profundos recuerdos de sus agravios. Querían destruirme y entonces yo destruiría a sus familias. Simple y llanamente. Solo espero que mi buen señor Zhao Mingce pueda resistir unos días más, y no muera prematuramente en el libertinaje. Si muere, los días venideros serán sombríos y vacíos. Puedo ser sumisa y aguantar, pero Lu Xue, malcriada como es, jamás soportaría tal humillación. Se abalanzó de inmediato, decidida a apartar las cortinas de la cama para verlo con sus propios ojos. Aunque no lo hubiera visto con sus propios ojos, Lu Xue jamás habría creído que Zhao Mingce pudiera traicionarla. Y yo había estado esperando este preciso momento. Justo cuando su mano rozó la cortina roja, di un paso adelante rápidamente y le agarré la otra muñeca. Madre consorte. El esposo dijo que nadie debía molestarlo. Al oírme llamar la madre consorte, los invitados no pudieron contenerse más, una risa ahogada recorrió la sala, seguida de risitas disimuladas. El rostro de Lu Xue se puso verde de rabia, sus labios temblaban y sus ojos destellaban furia. Estaba acostumbrada a presumir de su favor y me trataba como si fuera poco. Sin pensarlo, levantó la mano para abofetearme.
Retrocedí instintivamente temblando con la misma lástima y miedo que un cordero a punto de ser golpeado. Ella se zafó de mi agarre, usando aún más fuerza con la otra mano. Desgarro. Un agudo desgarro. El telón rojo de la boda cayó al suelo, el último velo de pretensión rasgado. El lecho nupcial aún estaba vivo. Dos figuras entrelazadas, perdidas en su frenesí, ajenas al decoro y la vergüenza. No era raro que los jóvenes nobles tuvieran sirvientes apuestos a su lado, pero entregarse a tal depravación en la noche de bodas. Era un escándalo inimaginable. Los espectadores se quedaron boquiabiertos, intercambiando miradas descaradamente llenas de una comprensión incipiente. No era de extrañar que Zhao Minze, tan refinado y atractivo, estuviera obsesionado con una mujer 10 años mayor. Así que todo era para ocultar su verdadera inclinación. Ahora todas las miradas se dirigían a mí, y a Lu Xue, sin saber quién merecía más compasión. La princesa consorte mayor entró apoyada por sus asistentes. En cuanto su mirada se posó en la cama, casi se desplomó. Se acabó. La reputación de su hijo quedó totalmente destruida. Madre consorte. Miré a Lu Xue y luego a la princesa consorte mayor, fingiendo comprender de repente. Di un paso adelante vacilante como si quisiera ayudarla a levantarse, pero vacilé a mitad de camino. Mis manos se congelaron en el aire, temblando de impotencia. Tú. La princesa consorte mayor se estremeció, muda de furia, sus dedos apuñalándome como si las palabras la traicionaran. Yo. Me mordí el labio con los ojos brillantes de lágrimas, tan afligida que parecía a punto de estallar en sollozos. Cuando su mirada furiosa se posó en mí, bajé la cabeza, apretando en silencio el pañuelo con mis manos temblorosas, dejando caer las lágrimas en silencio. La multitud suspiró al unísono. Cualquier otra mujer, ante semejante humillación en su noche de bodas, habría empacado su dote y regresado con su familia esa misma noche, o habría colgado una cinta blanca de la viga para terminar con todo en lugar de soportar la vergüenza. Pero yo. Mientras mi esposo se daba placer con otra en nuestra cama, yo estaba afuera con agua caliente para que se lavaran después. De verdad, debilidad tras debilidad, una pena indescriptible. Un hijo imprudente y una novia sin carácter. La princesa consorte mayor sintió que el mundo le daba vueltas, demasiado orgullosa para desmayarse, obligándose a mantenerse en pie con pura fuerza de voluntad. Respiró temblorosamente y ladró furiosa. Traigan agua. Despiértenlos. 2 cubos de agua helada cayeron al suelo. Los gritos resonaron en la cámara nupcial mientras los amantes despertaban sobresaltados. Zhao Mingzu permaneció aturdido por la conmoción, hasta que su mirada se cruzó con la de Liu Xue. Su rostro palideció, el pánico se reflejó en sus rasgos. Xue. Yo. No sé qué pasó. La princesa consorte mayor valoraba el honor de la familia por encima de todo, pero Liu Xue valoraba a ese hombre más que a su propia vida. Miró a Zhao Mingzu como si su traición le hubiera atravesado el corazón. Las lágrimas corrían sin cesar por sus mejillas, salpicando el frío suelo de jade. Su mirada devastada solo avivó la desesperación de Zhao Mingzu. Xue, escúchame, no es lo que crees. Se incorporó con dificultad buscando su mano, pero se quedó paralizado al darse cuenta de que todas las miradas en la habitación estaban fijas en él. Le fallaron las rodillas y se desplomó sobre la cama. ¿No había dicho antes que una pequeña pérdida de reputación no significaba nada? Y ahora, ante su propia ruina, se desvanecía como un doliente en un funeral. Así que es cierto, la gente nunca entiende el dolor hasta que le toca sangrar. Mi señor, por favor, perdóname. Contuve la risa, forzando mi voz a temblar de fragilidad y agravio mientras avanzaba. Es todo culpa mía. No debí haberlo hecho. La venganza dio en el blanco y el odio se encendió de nuevo. Por supuesto, Zhao Mingzu sabía quién había orquestado su humillación. La rabia inundó su rostro, aunque apenas se mantuvo firme, levantó la mano y golpeó. Miserable. Me arruinaste. No lo esquivé. Su palma me golpeó la cara, desplomándome en el suelo. Intenté levantarme varias veces, pero no lo logré y finalmente me quedé allí, sollozando suavemente sobre el frío suelo. Esposo, por favor, no te enfades, es culpa mía.
No vigilé la puerta, pero la verdad es que no sé por qué todos los invitados entraron a la vez. Cuanto más hablaba, más agraviado parecía. Me llevé la mano a la mejilla hinchada y, temblando, señalé a la criada que había destrozado la puerta. Ella lo hizo. Los trajo hasta aquí. Esposo, si la interrogas con atención, descubrirás al cerebro detrás de esto. Esa pequeña criada, de hecho, fue enviada por Zhao Mingzu para atraparme en el acto y arruinar mi nombre. ¿Quién hubiera pensado que sería contraproducente y destruiría a su amo? La criada cayó de rodillas, temblando, golpeándose la frente contra el suelo. Joven señor, perdóname. Yo realmente no sabía nada. Por suerte para ella, aún conservaba algo de ingenio. Sus palabras frenéticas solo empeoraron las cosas. Debería haber guardado silencio. La criada se quedó muda, pero yo no. Dejé caer algunas lágrimas con la voz débil. Si mi esposo está de acuerdo, esta hermana menor, ese joven amo, titubeé sin saber cómo dirigirme a él, luego incliné la cabeza y continué, si a mi esposo le place, con gusto lo dejaré pasar a la retaguardia. Nunca me opondría. Quienes presenciaban el espectáculo se quedaron paralizados como si los hubiera alcanzado un fantasma. La noche de bodas había quedado destrozada, como si les hubieran dado una bofetada ante el mundo entero. Sin embargo, yo, la más humillada, no presenté quejas ni lamentos, incluso defendí a mi esposo y abogué por la favorecida. Una hija de funcionario que se inclinaba tan profundamente, sin duda el mundo debería darse de bruces con ira. Por desgracia, mi mansedumbre no calmó a Zhao Mingzu. En todo caso, lo enloqueció de vergüenza. Su furia, ciega y furiosa, olvidó todo control. Aulló delante de todos. Tú. Esa mujer malvada. Me rompiste la mandíbula y me obligaste a tomar esos afrodisíacos, así que no pude controlarme. Parpadeé fingiendo ingenuidad y sorpresa. Esposo, ¿qué dices? Soy solo una mujer delicada, ¿cómo podría romperle la mandíbula a un hombre? ¿Y dónde encontraría drogas tan prohibidas? Zhao Mingzu me miró como si mi sola mano pudiera haber hecho tanto daño. Si él mismo no me hubiera visto retorcerle la mandíbula, quizá nunca habría creído que una mujer famosa por su debilidad y sumisión pudiera actuar con tanta crueldad. Ni siquiera los invitados lo aceptaron, ni la princesa consorte mayor ni Liu Xue creyeron sus palabras. Para ellos, Zhao Mingzu parecía un villano insignificante que inventaba mentiras para eludir responsabilidades. Esto es lo que llaman 100 bocas, imposible de explicar, esta misma situación. Zhao Mingzu se enfureció hasta que le dio vueltas la cabeza, dispuesto a jurar sobre las tumbas de sus antepasados para demostrar su afirmación. Pero no le di ninguna oportunidad. Lloré aún más fuerte. Si mi esposo está seguro de que es culpa mía, insisto en que llamemos al magistrado del prefecto de la capital para que investigue de inmediato. Si de verdad es culpa mía, me daré un golpe en la cabeza aquí mismo, en la cámara nupcial, para expiar mi culpa. El nuevo magistrado, recién nombrado, era famoso por su rectitud y su mano dura, sin temor a los poderosos. En los últimos meses, muchos príncipes y ministros habían caído por su decreto. Entreguen a esos dos, la criada y el sirviente favorito, y en una hora confesarán el complot de Zhao Mingzu. Además, ese pequeño objeto de placer pertenecía al palacio interior. Simplemente tomé prestada la flor para ofrecérsela a Buda, y él se atrajo al desastre, sin dejar rastro que me vinculara. Si se corriera la voz de que alguien conspiraba para deshonrar a la esposa legal en la noche de bodas, la casa del príncipe prisionero se pudriría de raíz. Ni siquiera Zhao Mingzu, aunque fuera valiente como 100 hombres, se atrevería a permitir que se extendiera semejante escándalo. Ya basta. No causes más problemas. La princesa consorte mayor, que conocía a su hijo mejor que nadie, por fin lo entendió. Le temblaban las manos, aferró su pañuelo de seda hasta casi romperlo. Con frialdad, señaló a la sirvienta favorita que se había desplomado de la cama aterrorizada. Apodérate de esa cosa seductora que corrompió a mi hijo, sácala y véndela. Lo llamaron venta, pero todos sabían el significado, subastarlo para que trabajara hasta la muerte. La princesa consorte mayor jamás permitiría que nadie que hubiera presenciado la inmundicia de esa noche viviera y chismeara más allá de los muros. Y Zhao Mingzu no sentía verdadera simpatía por los hombres.
Al verse obligado a soportar tal vergüenza ante tanta gente, solo sintió humillación y asco, sin siquiera pensar en la vida del sirviente. Sus ojos se clavaron en mí, ardiendo de un odio tan feroz que parecía dispuesto a destrozarme. Entonces llegó la orden tajante. ¿Qué haces ahí parado? Discúlpate con tu esposa. Madre consorte. El rostro de Zhao Mingzu palideció, incrédulo. Pero esta vez, la princesa consorte mayor no le dio margen para discutir. Su tono se volvió frío y pesado. Discúlpate. Zhao Mingzu no era tonto, sabía que si quería que este caos terminara, no tenía más remedio que tragarse su orgullo. Apretando los dientes, forzó las palabras con las mandíbulas apretadas. Fue mi culpa. Me estremecí como si me hubieran golpeado, secándome las lágrimas y negando con la cabeza repetidamente. Mi esposo habla con demasiada dureza. No me atrevo a aceptar tus disculpas. Cuando Zhao Mingzu levantó la vista, vio a Liu Xue llorando en silencio. En el momento en que sus miradas se cruzaron, ella se dio la vuelta y se marchó sin dudarlo. Esa sola lágrima de Liu Xue le destrozó el corazón. Olvidó todo lo demás y salió corriendo tras ella presa del pánico. Xue. Escúchame. No es lo que piensas. Qué admirable aún capaz de correr tan rápido después de tanto esfuerzo. Parece que antes fui demasiado indulgente con él. Debí haberle vaciado la petaca entera. Al marcharse los actores principales, el público se dispersó como pájaros asustados. Yo permanecí tendida donde había caído con la postura de una esposa apaleada, derramando lágrimas en silencio. Cosa inútil. Solo haces llorar. La voz de la princesa consorte mayor era áspera. Las venas se le hincharon en las sienes mientras me miraba fijamente. Te casé aquí para controlar a mi hijo. Si ni siquiera puedes lograr eso, ¿eres digna de ser su esposa? Con un movimiento de manga, se dio la vuelta y se fue. La antes ruidosa cámara nupcial ahora estaba sumida en un silencio absoluto, se oía caer un alfiler. Mi doncella Ling Ni entró de puntillas y me ayudó a levantarme, susurrando: «Señorita, ha conservado su virtud, pero se ha ganado una enemiga mortal del joven príncipe. No te dejará escapar fácilmente». Sonreí levemente asintiendo. Lo sé. Tienes razón, no me dejará ir. Pero en serio, como si me perdonara de otra manera. Si me hubiera sometido dócilmente, ya me habrían marcado como una cama adúltera con un sirviente en mi noche de bodas, desterrada a un templo para cantar hasta la muerte, o incluso ahogada en una pocilga. Fue precisamente porque luché que seguía en pie. El miedo nunca gana la supervivencia, solo la resistencia. Pero este es su dominio. Ling Ni volvió a susurrar temblando. ¿Y si enloquece en la noche y nos quema vivos? No lo hará. Un escándalo como este al amanecer, toda la capital lo sabría. Aunque muriera esta noche, cualquiera con 2 dedos de frente pensaría que Zhao Mingce me mató en un ataque de furia para silenciarme. Y ninguna súplica limpiaría su nombre. El miedo de Ling Ni se alivió y rápidamente ayudó a limpiar el lecho nupcial en ruinas. Bostecé, me acosté y me dormí al instante. Quien dijo que las recién casadas lloran hasta el amanecer en soledad, claramente nunca me conoció. Aunque Zhao Mingce no regresó esa noche, cumplí con mi deber como esposa. A la mañana siguiente fui a saludar a la princesa consorte mayor, trayendo conmigo 2 raíces de ginseng, las mejores reliquias de mi dote. Con una elegante reverencia, le ofrecí una. Había oído que el ginseng de montaña nutre el cuerpo y fortalece la vitalidad. He traído esto hoy para mi madre consorte, deseándole buena salud y larga vida. Esta raíz, encontrada hace décadas por mi abuelo materno en lo profundo de un valle remoto, era más rara que cualquier otra en los almacenes imperiales. Tienes un corazón bondadoso. Aunque su rostro permaneció severo, la princesa consorte mayor no pudo ocultar un destello de satisfacción en sus ojos. Aún así, su tono se mantuvo firme. La casa del príncipe no tiene cabida para mujeres inútiles. Como esposa principal, debes demostrar fortaleza. Si no puedes con una sola concubina, tus días de gloria no durarán mucho. Sus palabras rezumaban resentimiento. Años de ser rehén de la influencia de Liu Xue habían herido su orgullo. Incapaz de desafiar a su hijo, se hizo la sorda y ciega.
Ahora, si pudiera usar mi mano para eliminar a Liu Sue y dejar que Zhao Minze me rematara después, le serviría de mucho. Por desgracia para ella, si ni siquiera podía ser más astuta que Liu Sue, ¿cómo podría superarme en astucia? Demasiado ingenua o demasiado estúpida. Mientras hablábamos, Zhao Minze entró con Liu Sue a cuestas. Las palabras que había susurrado la noche anterior, ahora aparecían de la mano, tan cariñosos como siempre, presentándose como la imagen de la armonía. En el instante en que su mirada se cruzó con la mía, su odio apenas se apoderó de sus ojos. Liu Sue, siempre teatral, tiró suavemente de su cuello, dejando al descubierto unas tenues marcas en su cuello, y sonrió con dulzura. Anoche no me sentía bien, así que el joven señor se quedó a cuidarme. Seguramente mi hermana mayor no se enojará. Claro que no. Sonreí con serenidad y le pasé la raíz de ginseng restante por la mesa. Mi querida hermana, dije con dulzura, te ves un poco pálida. Quizás las largas noches han sido demasiado agotadoras para alguien de tu edad, tú y tu sangre deben estar menguando. Deberías tomar un tónico pronto. Si no, me temo que dentro de unos años te resultará difícil concebir. La gente siempre teme más a la herida que ya lleva, la edad. Esterilidad. Cada palabra impactó como una cuchilla, desgarrando el orgullo de Liu Sue hasta que su expresión, antes engreída, se volvió negra como el hollín. Sin embargo, aunque el odio ardía en sus ojos, no pudo negarse. Había servido en la residencia del príncipe el tiempo suficiente para reconocer el valor de semejante ginseng a simple vista. Un tesoro como este, sin importar quién lo ofreciera, era demasiado preciado para rechazarlo. El rostro de la princesa consorte mayor no mejoraba mucho. Había asumido que ambas raíces eran suyas, y ahora, al verme regalarle tranquilamente la mitad a Liu Sue, no podía distinguir si era sinceramente generoso o si me burlaba sutilmente de ambos. Fingiendo ignorancia, levanté la cabeza y le hablé con dulzura a Zhao Minze: esposo, ya es hora de irme a casa de mi madre. ¿Nos vamos? No voy, espetó. El solo hecho de verme me hizo recordar la desgracia de anoche. Que aún no me hubiera estrangulado ya era su forma de moderación, como iba a cabalgar a mi lado, fingiendo cariño. El príncipe no tiene por qué venir, dije en voz baja. Es solo que después de una noche tan ruidosa, si alguien preguntara, podría decir algo que no debería sin querer. La mirada de la princesa consorte mayor se endureció. Ya basta. Ve temprano, regresa temprano. La casa del príncipe Min ya había superado suficientes escándalos, no soportaría otro. Zhao Minze lo comprendía perfectamente. Apretando los dientes, obedeció y salió con paso firme, con el rostro helado. Caminaba rápido, tuve que apresurarme para alcanzarlo. Justo cuando llegamos a la puerta, resbalé y instintivamente, me agarré a su brazo para mantener el equilibrio. Zhao Minze se quedó paralizado, mirándome con furia como si fuera una porquería. Su voz era baja y venenosa. Será mejor que te comportes. Si descubro que compartes problemas, jamás te lo perdonaré. Sonreí suavemente con voz suave como la seda. Se equivoca, mi señor. No quiero molestar a la concubina. Mi mirada se alzó serena y clara. ¿A quién quiero molestar eres tú? Antes de que pudiera reaccionar, apreté su muñeca con más fuerza. Se oyó un leve crujido. Ah. Desgraciado. Me rompiste la mano. Lo hice limpia y sutilmente con mi cuerpo pegado al suyo. Para cualquiera que estuviera observando parecía una esposa tierna aferrándose al brazo de su esposo, solo para que él la apartara, irritado. Entonces gritó, convirtiendo la escena en un escándalo. La multitud en la puerta se congregó de inmediato. Se me llenaron los ojos de lágrimas al incorporarme. Esposo, ¿qué dices? No te hice daño. Entonces grité con claridad: llama al médico. El médico de cabecera se acercó apresuradamente desde el patio exterior, le tomó el pulso a Zhao Minze y le examinó el brazo cuidadosamente antes de negar con la cabeza. La mano del príncipe está perfectamente bien. No tiene ninguna lesión. Imposible. Los ojos de Zhao Minze brillaron. Se había roto hace un momento. Empujó al médico, pero su muñeca se movía libremente. Sin dolor. Sin rastro. Ah, sí.
Cuando le tomé la muñeca hace un momento para que el médico la examinara, le reinstalé la articulación sin problemas. Años de práctica, ejecución perfecta. Me sequé las lágrimas y hablé con voz temblorosa. Ayer, mi esposo me acusó de romperle la mandíbula, hoy dice que le rompí la mano. ¿Por qué sigues insultando a tu propia esposa? Si tanto me despreciabas, ¿por qué me suplicas que te case conmigo? Sollozando subí al carruaje con la espalda recta aunque me temblaban los hombros, una imagen de frágil dignidad que provocó murmullos entre los presentes. Incluso como príncipe la reputación de Zhao Minze ya estaba arruinada. Si ahora lo vieran maltratando y acusando falsamente a su legítima esposa ante testigos, toda la casa se convertiría en el hazmerreír. Y lo peor de todo, no podría pronunciar una sola palabra para defenderse. Apretando los dientes, subió a bordo en silencio. En cuanto estuvimos solos, levantó la mano para golpear. «Miserable. ¿Cómo te atreves?» Antes de que terminara, extendí la mano con calma, clic. Su mandíbula se aflojó una vez más. Los ojos de Zhao Minze brillaron con furia asesina, pero ningún sonido escapó de su garganta. No me inmuté en lo más mínimo. Con calma, dije, si quieres maldecirme, al menos sé claro. Luego con un toque suave le levanté la barbilla y la volví a colocar en su lugar. Clic, listo. Apenas se había asentado, Zhao Minze volvió a rugir miserable. Crack. Otro sonido nítido. Se le soltó la mandíbula de nuevo. Dicen que un tonto aprende tras una sola caída. El joven príncipe ya había sufrido varias veces a mis manos. ¿Por qué no se había vuelto más sabio aún? Arqueé una ceja con el rostro aún suave y recatado, pero mi voz se volvió fría como el hielo. Le aconsejo a Su Alteza que piense bien antes de hablar. Una mandíbula que se ha aflojado demasiado tiende a dislocarse, incluso con tos. MMPH. Zhao Minze claramente no estaba convencido. Pero no me enojé. Me limité a acariciar la afilada horquilla que tenía en la mano, con la expresión indiferente de quien observa una serpiente muerta. Si Su Alteza realmente pretende hacerme daño, me temo que no lo conseguirá de un solo golpe. Pero le prometo esto, si falla aunque sea una vez, le quitaré la vida. Ganaste. Le volví a poner la mandíbula en su sitio. Temblaba de rabia, casi escupiendo sangre. Cuando intentó abrir la boca, el recuerdo del dolor se reflejó en sus ojos. La cerró con fuerza con la mano, refugiándose en un rincón del carruaje como un hombre atrapado por una fiera. Su mirada había cambiado, del desdén al miedo. «¿Estás loco?» «¡Qué noble coraje!» Tras unas cuantas mandíbulas dislocadas, estaba aterrorizado. Este mundo funciona en un ciclo de miedo. Los pobres temen a los ricos. Los ricos temen a los poderosos. Y los poderosos temen a los locos. Sonreí levemente, casi con admiración. Sí, estoy loco. Debería haberlo comprendido hace mucho tiempo, mi señor. Las palabras le erizaron todo el vello del cuerpo. Le temblaba la voz. ¿Qué quieres? Sonreí, serena. Nada importante. Solo quiero tomar prestado el nombre de mi esposo para visitar a mi padre y a mi madrastra y reclamar la dote de mi madre. Eso es todo. Parecía dudoso, como si no pudiera creer que le pidiera algo tan simple. Ya formo parte de la casa del príncipe, dije con suavidad. La dote pertenece a la casa. Seguramente mi esposo no piensa dejar que otros saqueen su propiedad sin preocuparse. El dinero nunca es algo de lo que los hombres piensen tener suficiente. Tras una pausa, Zhao Minze asintió, incluso con aspecto complacido. Apreté los labios en una sonrisa suave, serena como el agua. 2 exprometidas, 2 hermanastras, cada una había recibido su merecido castigo. Solo quedaban mi ingrato padre y su venenosa esposa. Puedo parecer amable, pero nunca he perdonado a quienes me hicieron daño. Toda deuda debe ser pagada con sangre. El día que regresara a casa sería el día en que murieran. Mi estatus ya no era el mismo. Cuando el carruaje del príncipe llegó a las puertas, mi padre y mi madrastra ya estaban esperando. Por supuesto, la noticia del escándalo de la noche anterior se había extendido rápidamente. El rostro de mi padre estaba tenso por la preocupación,
temeroso de que el caos perjudicara su carrera. Mi madrastra, mientras tanto, escondía una sonrisa burlona tras la manga, con un destello de alegría en sus ojos. Comprendí bien su pensamiento. De sus 2 hijas, una ya estaba en el inframundo, la otra en camino, y ni una sola vez se le pasó por la cabeza que todo había sido culpa mía. Mientras yo viviera, ella jamás conocería la paz. Antes de mi matrimonio había recurrido a todas las vilezas imaginables, incluso apoderándose de mi dote. Las más preciadas eran 2 antiguas raíces de ginseng de montaña. Incapaz de reclamarlas, las había sumergido en secreto en un veneno de acción lenta, insidiosa, imposible de curar una vez ingerido. Descubrí su plan al instante, pero en lugar de detenerlo, sustituí su veneno por algo mucho más letal. Las muertes lentas eran aburridas, ¿por qué no hacerlas rápidas y definitivas? Ya no era necesario comer esas 2 raíces, un simple toque de la piel bastaría para extraer el veneno. Para entonces el veneno probablemente ya estaba haciendo efecto. Claro, nadie más que yo lo sabía todavía. Desde el principio, Zhao Minzu no se dignó a reconocer a mi padre y a mi madrastra. En cuanto entramos en el salón, anunció sin rodeos: he oído que antes del matrimonio de mi esposa, su dote estaba a cargo de su madrastra. Tras la inspección, parecían faltar varios artículos. De inmediato obedientemente saqué el libro de dotes de mi manga. Lin Ni, siempre meticuloso, había marcado con precisión cada artículo faltante. Un novio regresaba a casa para reclamar la dote robada de su novia, seguramente jamás se había visto una escena así. Mi padre y mi madrastra intercambiaron miradas inquietas, con la culpa reflejada en sus ojos. Justo cuando pensaba en mi siguiente jugada, irrumpió un sirviente pálido y tembloroso. Mi señor, algo terrible ha sucedido. La princesa consorte mayor y la concubina Lu se desmayaron por envenenamiento y están inconscientes. Madre de sangre y amada de corazón, el rostro de Zhao Minzu palideció. Agarró al sirviente por el cuello, gritando: ¿estaban bien ahora? ¿Cómo pudieron estar envenenados de repente? Al parecer, ocurrió cuando manipularon el ginseng de montaña que la joven princesa consorte les ofreció ayer. De repente la mirada de Zhao Minzu se convirtió en hielo y fuego, abalanzándose sobre mí. Agité las manos con pánico, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Imposible. Esas raíces de ginseng son reliquias invaluables, mi difunta madre las mantuvo encerradas durante años. ¿Cómo es posible que estén envenenadas? Envenenadas o no, el magistrado capital lo descubrirá pronto, susurró Zhao Minzu. Si algo le pasa a mi madre o a Sue, te enterraré a ti y a tus sirvientes con ellas. Ah, ¿en serio? Perfecto. Cuando había vidas en juego y el caso involucraba tanto a la familia real como a un pariente imperial, el magistrado capitalino, como era de esperar, lo manejaba con la mayor severidad. El magistrado, conocido por su férrea disciplina y juicio incorruptible, no tardó en seguir el mismo rastro de pruebas que yo había dejado deliberadamente. Al poco tiempo la verdad salió a la luz: mi madrastra fue quien había envenenado el ginseng. Por suerte el antídoto se encontró a tiempo. La princesa consorte mayor y Lu Sue solo habían tocado el ginseng, no lo habían comido, así que sobrevivieron. Pero el susto les dejó una huella que ninguno olvidaría. Consumidos por el miedo y el odio, exigieron que el magistrado acusara formalmente a mi madrastra de intento de asesinato. El extraño caso se extendió por la capital como un reguero de pólvora. Todo el mundo lo sabía: mi madrastra no solo había malversado mi dote, sino que incluso había intentado matarme. Venenosa como una serpiente, con un corazón negro como el alquitrán. Una mujer malvada como ella, ¿cómo podía el cielo tolerar algo así? Deshonrado, mi padre fue arrastrado con ella. Cada vez que salía, la gente susurraba y lo señalaba. Zhao Minzu no mostró piedad, en cambio, mientras la indignación pública estallaba, aprovechó el momento para enviar hombres a mi propiedad familiar y reclamar hasta la última moneda de mi dote robada. Para cuando terminaron, no quedaban más que las paredes estructurales. Años atrás, mi padre había usado la dote de mi difunta madre para sobornar a su padre y comprar influencia en la corte. Una vez que se hizo famoso, declaró haber encontrado el amor verdadero, y por ese amor, dejó que mi madre embarazada cayera a un lago helado, matándola a ella y a su hijo nonato. Ahora, quería ver qué elegiría esta vez, amor o supervivencia. Y por supuesto, lo había sobreestimado.
Ni una pizca de vacilación. Ni una palabra en defensa de esa esposa venenosa. Cayó de rodillas ante Zhao Mingce sollozando. Mi señor, no tenía ni idea de que esa miserable mujer cometiera semejante atrocidad. Por favor, tengan piedad. Lo había planeado con mucho cuidado. Las pistas que planté llevaron la investigación directamente a la verdad, no solo revelando el ginseng envenenado, sino también descubriendo dónde mi tercera hermana había escondido el resto de la dote de mi madre. Esos objetos de valor se habían vendido hacía tiempo a cambio de plata para cubrir las deudas de la casa del marqués de Ningxian. Esa misma plata había financiado en secreto el ejército del antiguo príncipe regente, lo que casi provocó otra rebelión. Al enterarse el emperador, montó en cólera, tan feroz que estremeció la sala del trono. Mi padre, culpable o no, se convirtió en objeto del odio imperial. Su carrera terminó ese mismo día. En 2 días, la censura imperial inundó la corte con memoriales que lo condenaban por ser un hombre poco filial, inmoral, un hombre que consentía a una esposa malvada y maltrataba a su legítima esposa e hija. El emperador, furioso, lo despojó de su cargo y lo exilió a la lejana frontera meridional de Lingnan. Al enterarme de la noticia, lloré como cualquier hija obediente. Empaqué sus pertenencias con mis propias manos, equivalentes a 2 carruajes completos, y lo acompañé personalmente hasta las puertas de la ciudad, con los ojos llenos de lágrimas. Mi padre, aunque resentido por no haberle suplicado de rodillas su perdón, aún no tuvo el valor de rechazar los carruajes de regalos que había preparado. ¡Qué lástima! Pronto descubriría que todo lo que había dentro de esos carruajes provenía de la dote que mi madrastra había reunido para mí en la boda: baratijas baratas, joyas falsas, muebles rotos. Los botiquines estaban peor, llenos de tónicos mohosos y raíces huecas, carcomidas por gusanos. Cuando mi criada Lingni sugirió una vez tirarlos como basura inservible, la detuve. ¡Qué desperdicio!, dije. Mi madrastra pasó años reuniendo estos restos. Sería cruel no dárselos a la persona adecuada. Efectivamente, la noticia llegó más tarde, tras soportar el largo y agotador viaje a Lingnan. Mi padre abrió las cajas, examinó el contenido y, al instante, tosió sangre y se desplomó. Dicen que ha estado postrado en cama desde entonces. Solo suspiré al enterarme de la noticia. Debe estar añorando a su querida esposa, dije en voz baja. Anhelando hasta la tumba. Los asuntos de mi hogar natal habían sido caóticos durante mucho tiempo. La residencia principesca no se mostró más tranquila. Donde hay plata, hasta los fantasmas obedecen. Aunque la princesa consorte mayor protegió su autoridad y nunca me permitió administrar las cuentas de la casa, el dinero abre todas las puertas. Con suficiente plata, vi y oí todo lo que se movía dentro de los muros de la residencia. Zhao Mingce, tras haber experimentado la locura de la que era capaz, ya no se atrevía a conspirar contra mí abiertamente, pero tampoco volvió a pisar mi patio. Había decidido dejarme vivir viuda dentro de mi propio matrimonio. En cuanto a Lu Xue, quizá provocada por mi compostura, se abalanzó sobre Zhao Mingce día y noche, desesperada por concebir un heredero. Sin embargo, a pesar de todos los afrodisíacos, todos los tónicos potentes, incluso los aptos para bestias salvajes, nunca llegaron buenas noticias. Con el paso de los años, su edad fue envejeciendo y su temperamento se volvió feroz. Cuanto más tranquilo y sereno me mostraba, más inquieta se ponía ella. Hasta que ya no pudo contener su rencor. Al principio sus travesuras eran insignificantes, té derramado, agujas mal colocadas. Más tarde recurrió al veneno en mis pasteles. Claro, yo era solo una esposa tímida y de voz suave, ¿cómo podría haberla golpeado como lo hicieron mis predecesoras? Y sin embargo, por alguna extraña providencia, cada trampa que ella tendía se volvía en su contra. Cada plan terminaba con ella sufriendo las consecuencias. En esa ocasión, el mismísimo cielo debió de haberla destrozado, solo dio un mordisco a su propio pastel envenenado antes de casi morir. Desde entonces el miedo se apoderó de su corazón. Lloró y le suplicó a Zhao Mingce que la librara de mí de una vez por todas. Al principio la protegió con devoción, protegiéndola de cualquier reprimenda. Yo, sin embargo, no mostré enojo. De hecho, aproveché la oportunidad para ampliar la línea de incienso doméstico, seleccionando personalmente a 2 delicadas jóvenes concubinas para servir a mi esposo. Por muy profundo que hubiera sido su afecto por Liu Xue, la paciencia de ningún hombre soportaría sollozos y reproches interminables.
A un lado, dos chicas de voz dulce que hablaban con suavidad y sonreían tímidamente, al otro, una concubina gruñona regañaba a su esposo como una madre regaña a su hijo. Hasta un necio sabría dónde buscar consuelo. Y así Zhao Mingce se enfrió, y su afecto por ella se desvanecía día a día. Liu Xue, al darse cuenta de su distanciamiento, se volvió errática. En el punto álgido de su desesperación, su doncella personal le susurró una sugerencia venenosa. Aunque la joven princesa es débil, es la esposa legítima, casada en ceremonia y nombre. Por mucho que su Alteza te adore, no puede elevarte por encima de ella, a menos que des a luz al heredero. El corazón de Liu Xue se conmovió. La criada continuó. Su Alteza desprecia a la esposa principal, es improbable que vuelva a tocarla. Si tu hijo naciera primero, el legítimo hijo mayor, un día tendría su destino bajo tu control. Ojalá pudiera concebir. Pero la verdad era que no podía. Al verla fruncir el ceño de nuevo, la criada añadió con picardía. Su Alteza los favorece. Quizás ya haya perdido la vitalidad. Lo dijo en broma, pero los ojos de Liu Xue se iluminaron con una repentina reflexión. De hecho, aunque juraba que ella era su único amor, se entregaba a hombres y mujeres por igual. Un hombre que se desborda nunca se siente completo. Su belleza se desvanecía, su posición era frágil. Si quería seguridad en los años venideros, solo podía confiar en un hijo de su propia sangre. Cuando el deseo consume la razón, la gente lo arriesga todo. Ahora, el mayor deseo de Liu Xue era aplastarme con la maternidad. Y si Zhao Mingce no podía tener hijos, simplemente buscaría a alguien que sí pudiera. Decidida como siempre, le encargó a su hermano, el administrador de las fincas exteriores, que encontrara a un joven fuerte y sano. Con el pretexto de entregar el tributo de la granja, el hombre fue introducido clandestinamente en sus aposentos. Pero a pesar de toda su cautela, la residencia principesca estaba llena de mis ojos y oídos. Ni siquiera tuve que mover un dedo, la noticia llegó a Zhao Mingce antes del anochecer. Se puso una gorra verde de su propia fabricación, ahora la usaría como es debido. En verdad, cada hombre recibe lo que se merece. Cuando irrumpió en sus aposentos y encontró a Liu Xue abrazada a él, su ira estalló. Desenvainó su espada y la clavó en el corazón de la amante. Sus ojos ardían enrojecidos con las venas hinchadas, mientras miraba fijamente a Liu Xue, semidesnuda y temblorosa. «Te traté tan bien, ¿por qué me traicionarías?» Liu Xue soltó una risa baja y amarga, con el rostro contraído y la voz temblorosa de odio. «Me trataste bien. Una vez juraste que solo me amabas a mí, que sería tu legítima esposa. Te esperé, te vi casarte con una mujer tras otra, traer concubina tras concubina a esta casa. No solo me negaste el título, sino que ni siquiera me diste un hijo. Fuiste tú quien me hizo daño». Pero Liu Xue nunca había amado de verdad a Zhao Mingce. Lo que amaba era el poder y el privilegio que conllevaba su nombre. Si fuera amor, no habría envenenado su cuerpo una y otra vez con tónicos de fertilidad que le minaban las fuerzas. Quizás alguna vez lo amó. Pero ese amor hacía tiempo que se había podrido bajo el peso de la decepción, la envidia y la rabia, retorcido sin remedio. Según la ley de los clanes imperiales, una concubina favorita sorprendida con otro hombre era culpable de un delito capital, castigado con ahogamiento en una pocilga. Durante los años que le sirvió, intercedí por ella y supliqué clemencia, una sola copa de vino de grulla carmesí. 3 pasos, una caída, muerte sin dolor. Liu Xue me miró en silencio. No había miedo en sus ojos, solo la amarga reticencia de quien ha perdido una partida que ella misma ha creado. Al final dijo en voz baja, aún así perdí contra ti. Negué con la cabeza. No perdiste contra mí, respondí, perdiste contra el deseo de tu propio corazón. Con una mujer moribunda, no tenía ganas de discutir más. Solo esperaba que se convirtiera en un fantasma que comprendiera su propio destino. Dada la posición de Zhao Mingzu, nunca le había sido posible convertirla en su esposa principal. Como mucho podía desafiar el edicto imperial y negarse a casarse, manteniéndola a su lado como concubina predilecta hasta la vejez. Podía respetar a su esposa legal en apariencia mientras secretamente aseguraba su lugar en la familia. Pero nunca debió haberle prometido, una y otra vez, que la convertiría en la consorte principal. Cuanto mayor es el anhelo, mayor es la esperanza,
cuando se hace añicos, el corazón se retuerce sin remedio. Desde ese mismo momento su destino ya estaba sellado. Zhao Mingzu amaba a Liu Xue, y eso no estaba mal. Liu Xue deseaba ser la esposa principal, y eso tampoco estaba mal. Lo malo fue que ambos cubrieron sus sueños con la sangre de otra persona. Entre las damas nobles de la capital, la reputación vale más que la vida. Desde el momento en que planeó destruir mi virtud en nuestra noche de bodas, Zhao Mingzu y yo estábamos destinados a ser enemigos mortales. Como la que salía ganando, Liu Xue había sido cómplice de principio a fin. Nunca fue inocente. Tras la muerte de Liu Xue, Zhao Mingzu se desmoronó por completo. Se encerró en casa, bebiendo hasta perder el sentido noche tras noche. Cuando los sirvientes vinieron a informar, simplemente solté una risa fría. Solo una aventura, dije. No hay necesidad de tanto drama. Los muertos ya no pueden actuar, ¿para quién actúa ahora? El amor de un hombre tan superficial, tan lastimosamente falso. Con Liu Xue fuera, había logrado lo que quería. La princesa consorte mayor también pareció aliviada al fin. Sin embargo, a mi entender, su severidad se agravó. Con la excusa de que pronto tendría un heredero, retomó el control de los asuntos domésticos. Y por supuesto, no se olvidó de sermonearme. No creas que no sé de quién fue la idea de que Liu Xue tomara prestada semilla para un niño. Será mejor que guardes esos pensamientos en tu mente o no me culpes por volverme despiadada. Abrí la boca como para hablar, pero al final solo bajé la cabeza con humildad. Tu nuera recordará las enseñanzas de la madre consorte. Cuando salí del patio de Ninshuo, Lingni corrió a mi lado, ansiosa. Señorita, ¿qué iba a decirle a la princesa consorte mayor hace un momento? Reí suavemente y negué con la cabeza. Nada. Solo que quien sabe demasiado rara vez vive mucho. Me portara bien o no, la princesa consorte mayor jamás me dejaría vivir en paz. Planeaba usar amenazas para despojarme de mi dote y luego exponer mi supuesto papel en la muerte de Liu Xue ante Zhao Mingce. Ya fuera que me matara o me rechazara, todo terminaría como ella deseaba. Después de todo, Liu Xue se había ido. La raíz del escándalo de la concubina que destruyó a su esposa había muerto. Ahora podían, por rectitud y conveniencia, casarse con una dama de noble cuna y distinguido linaje, en lugar de dejar que una mujer caída y manchada como yo permaneciera como princesa consorte. ¿Acaso me amenazaría? ¿No había visto que todos los que me intimidaban o amenazaban terminaban muertos sin excepción? ¿Por qué siempre tenían que llevar a otros al límite antes de darse cuenta? Crecer bajo la mano intrigante de una madrastra y dos hermanas conspiradoras me había vuelto dolorosamente sensible a la malicia humana. Y mi instinto me decía una cosa, la princesa consorte mayor no era la verdadera madre de Zhao Mingce. Una vez que la sospecha se arraiga, la evidencia debe seguirla. Pero esa pista era confusa porque el padre adoptivo de Zhao Mingce, el difunto príncipe, tenía un pasado demasiado complejo. Años atrás, cuando el exemperador había cumplido los 40 sin heredero, el clan real se reunió y trajo a un príncipe de 3 años al palacio para que lo criara. Tras 7 u 8 años de cuidados, la corte, tanto interna como externa, había llegado a creer que este príncipe era el heredero al trono. Pero entonces la consorte Rong, quien había sido favorecida durante muchos años sin concebir, quedó embarazada repentinamente. El emperador, rebosante de alegría, la ascendió a noble consorte Rong. Ella no decepcionó. Dio a luz a un hijo, un príncipe legítimo. Con un hijo de su propia sangre, el príncipe adoptivo se volvió innecesario. Durante la celebración del primer mes del bebé, el joven príncipe fue desterrado del palacio. Pero el destino es caprichoso. El recién nacido era frágil y murió de enfermedad antes de cumplir un año. El príncipe adoptivo regresó. Para evitar disturbios, el emperador, presionado por la familia real, reconoció oficialmente al niño como su hijo adoptivo y lo nombró príncipe heredero. Sin embargo, al cabo de un mes, se descubrió que otra consorte, la consorte Nin, estaba embarazada. El emperador empezó a ver a su hijo adoptivo como una espina en el ojo. Incapaz de despojarlo del título sin provocar un escándalo, lo expulsó del palacio con el pretexto de entrenarlo, enviándolo al frente de guerra. Era en realidad un intento de matarlo, allanando el camino para su propia estirpe. Desafortunadamente el príncipe no murió.
Se distinguió en la batalla, obtuvo victoria tras victoria, y su reputación se elevó. A partir de entonces, la corte se dividió en dos facciones. Se creía que con el reino en peligro y el segundo príncipe siendo aún un niño de 6 años, el veterano príncipe debía heredar el trono. La facción opuesta insistía en que el príncipe no era de la línea de sangre del emperador y que el trono pertenecía por derecho al segundo príncipe, el heredero legítimo. En medio de las más encarnizadas luchas por la corona, el príncipe murió en el campo de batalla. ¿Se trató realmente de un accidente o de una conspiración imperial? ¿Quién podría asegurarlo? Cuando la noticia de la muerte del príncipe llegó a los residentes, la princesa consorte, furiosa y afligida, entró en trabajo de parto prematuro y dio a luz a Zhao Mingzu. Con tan solo un mes de vida, Zhao Mingzu recibió el título de príncipe comendador. Habían pasado casi 20 años desde entonces. Las pistas eran tenues, difíciles de rastrear, pero gracias a los fragmentos que quedaron, llegué a la conclusión de que Zhao Mingzu no era hijo de la princesa consorte. Nació de una concubina de la casa. Ese año, la princesa consorte sufrió un parto largo y difícil. Para cuando dio a luz, tanto la madre como el hijo habían fallecido. Decidida a conservar su título, obligó a una concubina a punto de dar a luz a una medicina para inducir el parto. Cuando ésta dio a luz a un niño sano, la princesa consorte la acusó de adulterio con el mayordomo, llamándolo bastardo, y la mandó ejecutar discretamente. A partir de entonces, toda la casa quedó bajo su firme control. La princesa consorte creía que, poseyendo a Zhao Mingzu, podría asegurar riqueza y rango vitalicio. Pero ese chico sería su perdición, su maldición. El príncipe había fallecido, pero su facción dentro de la corte seguía siendo fuerte. Aunque todavía estaba en pañales, Zhao Mingzu era, por su nombre, el primer nieto del emperador. En aquel entonces el segundo príncipe solo tenía 6 años, y nadie podía predecir qué niño reinaría algún día. Los intentos de asesinato se sucedieron una y otra vez, e incluso la propia princesa consorte estuvo a punto de morir varias veces. Atemorizada, ya no se atrevió a criar al niño personalmente y en su lugar, encargó a Lu Xue que lo cuidara día y noche. Años después, cuando el emperador murió y el segundo príncipe ascendió al trono, ya adulto y con hijos propios, la amenaza que representaba Zhao Mingzu finalmente se extinguió. Pero para entonces Zhao Mingzu ya había desarrollado un afecto retorcido y obsesivo por Lu Xue, que solo empeoró con el tiempo. Si, durante los primeros momentos de confusión, la princesa consorte le hubiera mostrado siquiera un ápice de cariño genuino, tal vez no habría resultado como lo fue. Con un suspiro ordené en silencio que alguien le revelara la verdad de aquellos años a Zhao Mingzu. Luego, mientras ahogaba su dolor en vino, le serví un poco más en la copa. Ese día coincidió con el cumpleaños de la princesa consorte. Por mis arreglos, toda la residencia resplandeció de luces y festividades. Desde príncipes hasta nobles funcionarios, todos los huéspedes distinguidos de la capital habían sido invitados. Todo estaba preparado, excepto que no había rastro de la princesa consorte. Ni de Zhao Mingzu. Cuando los sirvientes, presas del pánico, corrieron al salón principal, encontraron a Zhao Mingzu con la mirada perdida, agarrando el cuello de la princesa consorte con las manos. La ira puede otorgar una fuerza monstruosa. Para cuando los sirvientes se lo llevaron, la princesa consorte tenía los ojos en blanco, el cuerpo flácido y sin aliento. Zhao Mingzu había cometido lo impensable, el asesinato de su propia madre. Aunque ella no era su madre biológica, al mundo jamás le importarían tales distinciones. A los ojos de todos, era un crimen que exigía la muerte. Y así, la verdad del pasado salió a la luz. Por fortuna el emperador, convencido de que Zhao Mingzu solo buscaba venganza por su verdadera madre, lo libró de la tortura y lo condenó a morir envenenado. Aún así la mancha permaneció, se dudaba de la ascendencia de Zhao Mingzu, considerándose su linaje indigno del trono. Sin importar su talento o valor, se le prohibiría la sucesión para siempre. Por esa razón, el emperador no vio la necesidad de destruir todo el linaje, la misericordia acallaría los rumores mejor que la crueldad. Así, la propiedad del príncipe Ming conservó su título. Y a mí se me concedió el título de princesa consorte del príncipe Ming por decreto imperial. Me convertí en la dama noble más joven y de mayor rango de toda la capital. Pero era demasiado delicada para la vida cortesana. Una y otra vez iba al palacio llorando,
llorando ante la emperatriz viuda que mi vida estaba maldita, que la familia de mi esposo había sido exterminada, que solo deseaba la muerte. Finalmente, agotada por mi lamento, la emperatriz viuda me concedió un bebé varón del extenso clan real, un niño aún en pañales, para criarlo como mi hijo adoptivo. La madre del niño había sido una simple camarera que murió al dar a luz, de baja posición social. Por fortuna, el niño era el hijo ilegítimo mayor de su linaje, blanco de sospechas. Quedarse en su propia casa habría significado la muerte. Bajo mi nombre él encontró refugio, y yo adquirí la apariencia de madre. Acepté con una sonrisa serena y nunca más mencioné ahorcarme. Los días de paz transcurrieron rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, el pequeño Chan cumplió casi 2 años. Una tarde de ocio, Ling Ni susurró tímidamente: mi señora, los hijos de otros, por muy buenos que sean, nunca serán de su propia sangre. ¿Por qué no tener uno tú mismo? Sonreí levemente. El emperador jamás permitirá que Zhao Mingce tenga herederos. Seguramente le han dado recetas para la infertilidad hace mucho tiempo. Durante años Zhao Mingce y Liu Xue compartieron su lecho con apasionada devoción. Liu Xue era mayor, sí, pero no estéril. Si nunca había tenido un hijo, la culpa era claramente suya. Una vez un médico le tomó el pulso, estaba sana. Así que la causa solo podía ser el propio Zhao Mingce. Si imitara a Liu Xue y tomara prestada la semilla de otra para tener un hijo, estaría cavando mi propia tumba. Desde el principio mi imagen debía ser impecable, gentil, sumisa e inofensiva. Si el emperador hubiera sospechado alguna vez que yo era algo más que manso, no habría sobrevivido tanto tiempo. Tal como están las cosas ahora, es el mejor resultado posible. Mamá, quiero fruta. El pequeño Chan se acercó a mí con paso lento, sus piernas regordetas se tambaleaban, la cara radiante de alegría. Lo alcé en brazos, su cuerpo era suave, cálido y dulce. Riendo a carcajadas dije: está bien, entonces vamos a comer algo delicioso. Fin.